Buenas noches, mis amores. Espero que se encuentren bien. Bueno, Nico, estamos en la dinámica de que estamos a contar una historia de terror que te haya sucedido, Quizás, una historia paranormal, y me dijiste que tú tenías una. Por eso quizás. la puedes proceder a contar, no pasa nada. Bueno, píllate pues. Resulta que yo cuando llegué aquí a Medellín, sí o qué, porque yo no soy de acá de Medellín, ¿De dónde eres? llegué ahí, yo Busa, soy de Urabá. puedes apagar la luz. Ah, ahora sí. Bueno, entonces sí o qué, yo llegué a vivir a Itagüí, a una casa, todo melo tal, hasta ahí todo bien. Entonces resulta que una vez yo estaba ahí acostado en la pieza tal, y empezaron a sonar risas. Entonces yo me asusté ahí tal, salí De y la no había nada, nada. risas. Sí, así, risas de una niña. Sí, se ríe de una niña ahí como, sí, marica, así tal cual, ríen, pues a carcajadas. Ok. ¿Y usted vivía en Itagüí en una casa con más gente o solo? No, con otro parcero. Ok. ¿Y cómo sabía que él no estaba viendo TikToks y se escuchaban risas? No, porque ese marica estaba viajando también cuando pasó eso. Ok, ok, Entonces, listo. entonces yo estaba ahí solo, tal, pues estaba ahí en la casa porque él estaba viajando. Y yo tenía el televisor en la sala, entonces después yo me fui a parchar a la sala. Estaba viendo una película y me paré para el baño a orinar, entonces yo estaba ahí acostado en la sala y cuando me giré, en esa casa era como para el baño un pasillo oscuro y ahí en el Ok. pasillo se veía una niña nítido, la silueta de una Wow, niña wow. nítido. Ay, gonorrea. Pero Entonces es- yo ahí como que me froté los ojos como que, ay, gonorrea, así. Y, y pues no era como que sugestión mía ni nada de eso, sino que estaba ahí nítido. Entonces yo dije, ay, gonorrea, yo no me puedo voltear ni me puedo hacer nada porque después esa piroa se me viene por la espalda y me mata esta carechimba. Ok, ok. Es que Entonces ese marica que hables más despacio, que está hablando muy rápido. Es que es marica es del bueno, Urabá, weón. Del Urabá. bueno, entonces yo estaba ahí tranquilo, tal, y, y me paré como que, a ver qué es lo que es esta vuelta, pues, si es verdad o qué. Pero a ver, o sea, ¿cómo así que te parece? ¿No estás en un pasillo No, parado yo estaba ya? acostado, yo estaba acostado en la sala, sí o Ok, qué. sí. Y me iba a parar al baño. Cuando me iba a parar al baño, vi la silueta de la niña nítido. Ok. Entonces me paré y me restregué los ojos a ver si era verdad, que si estaba viendo lo que estaba viendo. Sí, sí, a ver si no Cuando vi que, estabas. Unas. quizás, como que una alucinación o alguna cosa así. Ok. Entonces me paré y me empecé a acercar como a mirar. Y la piroa se empezó a reír y me empezó a decir como que venga a jugar, que no sé qué, que esto. Y ¿Qué? ahí, y papi, ahí me cagué en la tanga. Porque yo, ay, gonorrea, Pero ¿qué eso está pasando aquí? usted escuchó que le habló. Sí, nítido, o sea, se escuchó tal cual, se empezó a reír y me empezó a decir que viniera a jugar con ella y después se siguió riendo. Digo, no Y rayos. papi, a mí mismo se me pararon los pelos de todo. Estaba el ambiente frío y se sentía así pesado, como cuando uno está así en un lugar con energía densa, así tal cual. Y Pero, papi, yo ahí ya, yo dije, yo no, esta vuelta está muy pesada. pero usted no había fumado Y antes de. no, nada, 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 nada. Yo no fumo nada, Ni mete ni sopla. nada, no, nada, ninguna de las anteriores. Oh, seguro. No, o sea, pero. No, 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 ninguna de las anteriores, huevón. Ok. ¿Y eso hace cuánto fue? Eso fue el año pasado, Ay, gonorrea. a final de año, a Bueno, final de año. ¿y después de eso qué? ¿Qué pasó? Papi, después de eso yo salí de la casa, ¿sí o qué? Y salí asustado y pues yo tenía los vecinos, son señores pensionaditos ya, entonces esos maricas mantenían todo el día en la casa y toda la noche. Y nosotros le decíamos la mafia del parqués porque todos los fines de semana así y tal y se salían allá a la calle a jugar parqués y a tomar guaro. Ok. Entonces, papi, yo bajé asustado, bajé asustado y me dijeron como que qué le pasó, se le metieron, qué fue, y yo les conté, y papi, esas maricas ahí fue cuando ya me dañaron la vida. Esas maricas me dijeron que la dueña anterior de la casa tenía una niña
que se suicidó ahí, huevón. Horrible. Ey, ¿por qué siempre pasa eso? Como que cuando se suicidan o viven o que se murieron ahí, siempre pasan historias de terror. Yo no espantaría a nadie. Porque quedan es que en alma en pena, que no sé qué, que no cumplieron su objetivo, que ¿Qué? no pudieron descansar en paz, entonces que por eso se quedan ahí atormentando. Y ya después de ahí, papi, ¿sabes qué? Más cagado en la tanga viviendo en esa casa hasta que la entregamos. Pero o sea, usted se quedó viviendo ahí. Muy sano. Sí, hasta diciembre que teníamos el contrato. Uy, no, yo me abro de una. No, teníamos que, o yo no, es que yo le dije a ellos, yo venga, ayúdeme, pero me dijeron, no, ahí está el contrato y paila, no me podía ir hasta después de acabar el contrato. ¿Y, ¿Y la niña se le daba o no se le daba? No, ese marica, no, ni por el putas. No, güey, tenía como 8 años esa malparida o algo así. Y lo malo. No, la chimba. No, No, pero entiendes, no, papi, entiendes que sí, después la malparida me poseía. No, y no te ha pasado ninguna, nada más. O sea, solamente fue esa vuelta ese día y ya. No, y en Urabá sí también me pasó una. Ah, pues que en Urabá. Papi, es que en Urabá es densa la cosa. ¿Qué te pasó? En Urabá fue que yo una vez salí con unos parceros hasta tarde, pues allá a parcharnos, a un asadito, tan. Sí. Y estaba yendo como de un municipio a otro, ¿sí o qué? Ajá. Y papi, esas carreteras son una mierda porque eso no está bien iluminado ni chimba. Y papi, yo iba con una parcera, tal, yo iba manejando y ella iba de conductora. Ok. Y en una parte, weón, de la carretera, nosotros íbamos hablando, escuchando música tranquilos, cuando yo veo que la piroa se quedó blanca, weón, pálida, y no me decía nada. Y yo, oye, ¿qué hubo, qué hubo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y esa vieja no me hablaba, y yo, ¿qué hubo, María? ¿Qué le pasó? Y la piroa es que, la piroa solo me señaló al retrovisor, y en el retrovisor era como una pelada, pues no tan niña, sino que ya tenía, pues, era ya como casi una señora. Ok. Ah, ¿y estaba en el carro? Ok. Estaba sentada ahí atrás en la parte, pues sí, en la silla de atrás. Ay, gonorrea. No, yo me. Pero la piroa no se reía, o sea, no nos asustaba nada, y pues porque cuando dicen que se le meten a uno esas cosas son como pues lo hacen chocar a uno Sí, o sí. así, pero nada, la piroa solo estaba ahí sentada, huevón, y ya vestida de negro. Pero Estaba eso vestida de para. negro como con un velo de matrimonio. No, pero eso parece era muy para no chocarse. Yo acelero el carro a la puta mierda. No, es que yo iba manejando. Ah, bueno. Marica, yo lo único que hice fue seguir manejando y la vieja me decía como que para, y yo le dije, pero ¿qué hago? Después paramos y ¿qué? ¿Qué? La piroa, si la piroa no se sigue ahí, así yo pare, lo que sea. Marica, y literal, fue como que la pelada es muy creyente y empezó a rezar ahí Padre Nuestro y todo lo que se sabía, hasta que ya, huevón, ya la vieja se fue, desapareció así de la nada. Uy, gonorrea, qué miedo. La verdad, es que pero aportó para los peajes. Ey, ustedes no me toman nada serio, weón. Pero interesante, la verdad. O sea, yo me cagaría encima, la verdad, si me pasa cualquiera de las dos situaciones. Pero. Pero no, espero que no te pase absolutamente nada jamás, nunca más, Neverland. No, ojalá que no, weón. Y que tampoco tengas que volver al Urabá. Eso sí es de terror. Bueno, Jaini, mi amor, ¿cómo estás? Bueno, empecemos. Empecemos con la historia. Dímelo. Con la historia. Bueno, bro, este tema para mí es un poco sencillo, pues porque obviamente toca fibras en muchas personas que lo han vivido desde cerca o que quizás eso los ha acompañado y no lo han dicho por mí o algo, ¿me entiendes? Sí. Yo te voy a contar, son varias cosas que pasaron, no como digamos como el parcero anterior que le pasó en una casa y siguió sucediendo, sino como que fueron varias cosas en situaciones diferentes. Entonces, haga de cuenta, te pongo en contexto y en panorama. Ok. Yo vivía en una casa en Copacabana. ¿Conoces Copacabana?
Sí, queda como a media hora de Medellín o así. Por ahí. Sí, eso, todo el mundo anda en caballo por allá. Sí, la verdad es que no ha llegado el carro. Y pues son parchados, pues la vuelta es que yo vivía, digamos, por el Parque de las Ballenitas. Sí. Y para llegar a mi casa teníamos que bajar, digamos, la carretera, su poca iluminación, pues los focos no LED, sino de campo más amarillos. Okay, sí. Muy oscuro, muy oscuro. Entonces, digamos, la carretera, a borde de carretera, había unas escaleras, yo le decía el caminito, y ese caminito bajaba a a los rieles del tren, el que pasa por Barbosa, Porce, Sí. pues todo por allá. Ajá. Bueno, entonces yo vivía al borde de la carrilera, entonces para llegar, digamos, bajar el caminito, eso se ponía oscurísimo, y para llegar a mi casa, póngale que eran por ahí una cuadra completa, pero cuadra europea, que no son 100 metros ni 150, sino 200 metros. O sea, sí. Para un niño es una distancia considerable. Bro, en ese tramo que se veía el río pasar, se veía una montaña al pie así subiendo, o sea, literal lo podías ver así. Y al otro lado, o sea, todo lo que te rodeaba eran puros árboles. Ok, entonces había un río. O sea, tú bajabas, sí, y había un río. Tú bajabas, estaba la carrilera, y más abajo, digamos, era un potrerito. Sí. Un potrerito de media cuadra, una cuadrita más o menos, y ya veías el río pasar. Ok. Y veías el tramo donde ya empezaba la otra montaña, ¿no? Sí. Listo. En ese tiempo, pues, marica, póngale, en el tiempo que hubo mucho, no sé si lo puedo decir, asesinatos en Medellín, que tiraban los muertos al río, que para que se los llevara. Ajá. Pues no sí. sé si te acuerdas de esa época. Sí, acá se puede decir de todo, acá relajado, pero sí. No, listo. Bro, y básicamente yo veía un muerto por ahí cada una semana. Cada 15 ahí días. en el río, wow. En el río, o sea, vos ves que el río tiene la marea cuando obviamente está arriba y Sí. cuando está calmado, ¿sí o qué? Entonces resulta que desde Medellín, desde Caldas, esos aguaceros que caen, vienen con una creciente del río, y eso arrastra lo que sea, ¿cierto? Entonces, cuando va bajando por las partes de Copacabana y Barbosa, se va aplacando un poco, entonces todos los muertos, o toda la basura, toda la cuestión se queda atrapada en las piedras. Ok, sí. Bro, he visto una vez que bajo al río, porque digamos tú podías bajar al río y están esas playitas así de esa gente que coge como arena del río para, viste, como yendo para el metro, que son unas personas que sacan arena del río. No lo he visto, pero me lo imagino. Ok, póngale por los lados de Moravia, que lo hacen mucho, sacan arena para vender a los cosas. Bueno, en fin, resulta que yo bajé con un tío y dos primos. Yo era el más pequeñito, póngale que yo tenía por ahí unos, 7 u 8 años más o menos. Bajamos y justamente había una persona, un hombre, completamente desnudo, boca abajo en las piedras del río. Como muerto. Un muerto, literal un muerto, pero digamos más allá que acá, pues digamos del río. Ok, o sea, como... Pero sí estaba muerto, pues. Sí, estaba muerto, ahí donde estaba ya, chao. Listo. Entonces estaba muy blanco, incluso estaba muy blanco por menos que por el agua. Sí. Bueno, resulta que a mi tío se le ocurrió la maravillosa idea de empezar a tirarle piedras. ¿Por qué? Para ver si de pronto era alguien así. Empezaban a tirarle y le pegaban las piedras, le pegaban al cuerpo. Como para ver si estaba vivo. Ok. Sí, pero pues más que por ociosos. Ok, listo, sí. Pero claro, sí, que son unos pelados chimbeando y viendo muertos en el río. Resulta que esa noche, pues obviamente mi tío quedó traumado, porque nosotros hemos ido, digamos, de campo y creemos en el tema de las brujas, creemos en el tema de espíritus, sombras, todo ese tipo de cosas. Ok, claro. Sí. Pero nunca nos había pasado algo como tan arraigado a eso, vivido así tan grande. Resulta que anoche empezamos a hablar de la situación, de lo que había pasado. Mi mamá nos empieza a contar historias de que han pasado en esa carrilera, en los espacios más oscuros, digamos, como animales que se caen y se mueren, personas desaparecidas. Entonces con los muertos pasaba que esa noche, cuando nosotros fuimos pues como a acostar, y en esa casa tú para ir al baño tú tenías que salir de la casa y el baño quedaba afuera. Con horrible.
Horrible. Me voy a levantarse a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, ir al baño así. Horrible, sí. No, literal, sí, una mierda, todo oscuro, bueno, en fin. Parce, empezamos a escuchar unos ruidos que no eran, o sea, yo he vivido allá, había vivido allá por ahí que póngale, no sé, toda la vida, o sea, desde que tenía 3 meses de edad, ¿sí o qué? Sí, Sas. Y nunca Recordar que en esta historia que estás contando tenías 8 años, ¿cierto? Sí, 7, 8 años y Sí. pues obviamente pues las personas que crían en el campo son un poco más empalagosas, ¿me entiendes? Se montan a los árboles, empiezan a joder. Sí, sí, ¿me entiendes? más pequeñas, sí, exacto. Sas. Más calle, más monte, mejor dicho. Sí, Sas. Entonces resulta, parce, que empezamos a escuchar como unos ruidos, póngale algo como, o sea, voy a tratar de hacerlo, como así, Como chupando pene, ok, sí. sí, como, sí, como que eso era garganta profunda, Sí. pero era algo como, no que se sintiera como humano, sino como con lamento, no sé si me voy a entender. Como Yo que lo sentía como lamento. como que la persona estaba sufriendo, ok. Sí, como que estaba reclamando algo. Ah, ¿sabes cómo? Como cuando los zombies en las series se van a morir. Como que hacen así. Eso, como ahogándose así, eso. Ok, Como ok. lamentos. Sí. Entonces nosotros nos paramos y pues literalmente la casa tenía como en la parte de afuera tenía como una lámpara, un reflector muy pequeño Ok. y lo prendimos. Cuando de un momento a otro, cuando prendimos el reflector, por las copas de los árboles, o sea, no estaba haciendo viento, no estaba como, ¿sí me entiendes? Dándose la situación como para que eso pasara. Ok, Y sí. de un momento a otro, por las copas de los árboles, empezó a correr algo hacia allá. Y ya, o sea, los árboles empezaron a moverse y listo, o sea, como que la cosa se fue. Como si hubiera pasado un vientecito, ok. Sí, exacto, como si hubiera pasado un viento o haga de cuenta una zarigüeya, una chucha que movió todas esas ramas. Y uno tiende a darle explicaciones lógicas a las cosas, porque ese tipo de cosas no las acepta por el mismo miedo. Obviamente. Entonces digo, no, es una chucha que no sé qué, listo, eso quedó así. A la semana encontramos otro muerto y obviamente nosotros reportábamos el muerto, o sea, se llamaba a la policía, llegaba la SIJIN, hacían el recogimiento del muerto, todo, o sea, una situación muy complicada, bomberos, policías, todo. Todo, ok. Ponle que a los 15 días encontramos otro, un poco más arriba. Y cuando lo vimos estaba muy hinchado, marica, o sea, estaba muy hinchado, o sea, es cierto que los muertos se hinchan y más con agua. Sí, con agua pues, sí. Se van inflando. Sí, se inflan más. Sí. Listo. Resulta que cuando lo vimos, pues obviamente no le tiramos piedras, nos devolvimos y cuando llamamos a la policía y volvimos al lugar, tenía gallinazos alrededor y gallinazos encima del cuerpo. Okay. Y ya le tenían toda la parte de las costillas, los huesos de las costillas ya le tenían destapado. Y se veía como el gallinazo jalaba como el pedazo de piel, de vísceras. O sea, era una escena muy, muy, muy terrible. Sí, gonorreíta la escena. Sí, la verdad, sí. Imagínate un pelado de esa edad, pues viendo eso, pues cualquiera de trauma. Ok, sí. En fin, el caso fue que yo te había dicho por interno del DM de Instagram que había un libro de magia negra. Sí. Resulta que nosotros encontramos un libro de magia negra después de que empezaron a pasar todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando yo iba a caminar para mi casa, sentía una sombra que estaba atrás mío y, o sea, caminaba alrededor, como que corría por el matorral. Ok. Como que corría. Pero lo escuchabas como el visaje, escuchabas el visaje. Sí, como pasaba así. Pero es muy raro porque ahí nunca como que hay cosas que puedan como, o sea, se tiene que chocar con algo, o sea, ¿me entiendes? Como que por dentro del coso se tiene que chocar con algo. Y volvía y pasaba, pero para el otro lado. O sea, ¿me entiendes? Yo en ese trayecto iba rezando, marica, yo, Dios mío, sí, por favor, Dios mío, ya falta nada, ya voy a llegar, no va a pasar nada. Y yo cogí una costumbre muy fea, que es cuando, por ejemplo, voy a entrar a un lugar muy oscuro, lo que hago primero es imaginarme algo aterrador, o sea, que se me va a aparecer la propia momia
y yo lo digo es como para que no desmayarme si la veo de verdad. Ok, como para ir preparado, como cuando uno se mete en una relación y dice, me van a poner cachos, sí, efectivamente. Eso, los pone uno primero para que no pasar por esa pena, ¿sabes? Exacto, sí. Entonces, parce, empezaron a pasar muchas cosas, weón, muchos gritos, las energías fueron más pesadas en la casa, Pero, digamos. ¿gritos dónde? Ok. Así como te digo, como tipo zombies así, alrededor, digamos, Es que si te mandara una foto, pues ahorita no la tengo, pero eso era como un monte, al lado del río. Ok. Entonces era como que escuchabas, estábamos lejos de vecinos, como para escuchar un vecino gritando o una persona gritando, ¿me entiendes? Entonces como que la situación no concordaba con eso. Entonces Ok. escuchabas como cosas como lo del zombie. Sí. O escuchabas algo pasar, o mi mamá una vez entró corriendo del baño porque le apareció una bola súper brillante al lado de donde ella estaba lavando la ropa, y eran las 10, 11 de la noche. Y le apareció una bola flotando, ok. Sí, le apareció una bola así flotando, que supuestamente dicen que así es como se aparecen las brujas, y que cuando ella volteó a mirar, la bola estaba ahí y se fue pues para el lado de la montaña, o sea, como que los ven y salen corriendo, yo no sé para qué, o sea, una vez como que Ok. es como que, bueno, entonces ahí aparece el libro de la magia negra. Mi tío, póngale que unos 2 años después, pasando ese tipo de cosas, encontramos ese libro. Ese libro era con la pasta negra y decía algo en la parte de adelante, algo como Inferni, algo como con Inferni. Y cuando tú abrías el libro, era de esos libros súper viejos que se vuelven nada, o sea, con la página súper amarillas. Sí, sí, como ya dejado del todo, sí. Sí, ya viejito, como que ya empolvado, o sea, ya todo. Ok, Pero sí. se leía muy claramente lo que decía el libro. El ¿Y libro ese trataba libro de... dónde lo encontraron? El libro lo encontramos, porque nosotros teníamos animalitos ahí, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacíamos era, cuando se morían, los enterrábamos. Entonces, por ejemplo, teníamos un tití, como ese era como tipo monte, entonces teníamos el tití pues suelto para los árboles, cogíamos los mangos con el tití, un miquito. Sí. Y ese miquito, un perro de un vecino, lo atacó y lo mató. Ok. O sea, le enterró los colmillos y lo mató. Le hicimos un cajoncito, lo enterramos, toda la cuestión, y encontramos justamente el libro, digamos, enterrando el miquito. Ok. Estaba por unos matorrales y lo encontramos ahí tirado, pero el libro se leía bien. Entonces el libro decía cómo invocar al diablo. O sea, te decía los pasos, y yo me acuerdo de eso porque lo leí en ese coso. O sea, te los puedo decir si querés. O sea, ¿te los acordás? Sí, me acuerdo, no del hechizo como tal, porque había como una oración. Vos sabes que eso siempre tiene como una oración, Sí. pero no es la oración como tal. Pero sí sé cuáles son los pasos para hacerlo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Bueno, me puta. Los pasos Claro. para hacerlo, supuestamente el libro, porque el libro también decía magia negra, decía en el índice, pues, decía magia negra, magia blanca, hechizos, amarres e invocaciones. Ok. Entonces, cuando yo leí la parte de la invocación, usted lo primero que tiene que hacer es irse para el campo y en el campo conseguir una gallina negra. Tiene que ser negra. Ok. La gallina usted la tiene que coger. Dice que las gallinas se acuestan temprano, como a tipo 5 o 6 de la tarde. Sí. Listo, usted tiene que agarrar esa gallina, pero al momento de cogerla, ella normalmente duerme pues, o en los corrales, o si es el campo, pues encima de los árboles, o así, pues como que en un lugar donde se sientan seguras. Ajá. Y la tienes que coger sin que haga ruido. Si tú la coges y medio cacareó, ya se daña el hechizo, tienes que como que agarrar otra. Entonces Pero, resulta, pero o sea, uno siempre coge una gallina y ellas hacen ruido, ¿no? pero es que a esa hora ya están dormidas, a esa hora Ah, ok. están, digamos, distraídas. Entonces hay que cogerla muy suave, Sí, como como que. muy sigilosamente, porque Ok. si tú o sea, si ella está dormida a las 6 de la tarde, debe estar dormida, tú la Sí. agarras sigilosamente, la apretas bien y no emite ruido, esa es la gallina que te funciona, Ok. dice el libro, ¿no? Sí. Después de que tú agarres la gallina, tú tienes que irte para un lugar, una calle que se parta en Y. Se tiene que partir en Y, o sea, la carretera se tiene que partir en Y, o sea, dos Ok. caminos. Sisas.
tú ahí tienes que hacer un círculo, pero no es como ese típico círculo de películas de terror que es la estrella de David o El pentagrama. Exactamente, el macho cabrío. No, es como que es una especie de círculo ovalado con unos símbolos a los lados. O sea, no vi en ese, obviamente sí se veía el macho cabrío, pero no se veía como en el rito, como que tenías que dibujar una estrella o algo así. Ok. Era como ovalado, unos símbolos en ciertas, como en las, ¿cómo se llama esto? Que divide al mundo, como, ¿cómo se Continentes. llama? Puta, las líneas estas de... Como los que usos son horarios, pues los tin. Sí, eso, que te está ahí a apuntar para el este, el suroeste, el sur, el norte, bueno. Las Sí, las coordenadas, líneas, quizás. eso, coordenadas así como para que usted se ubique. Porque en esas coordenadas, usted lo que hace es cuando vaya, bueno, ahorita ahí pasa aparte. Entonces resulta que tú matas la gallina en ese círculo. Y la gallina de acá, de ahí hasta que yo hago todo eso, no puede emitir ningún sonido. Pues me imagino que sí, pues no sé, la verdad, si emite sonido después de que, me imagino que usted la tiene que apretar tan duro que la ahogó y la mató. Pero no, pues, Me no hay que imagino. matar. Bueno, ok, sí. No, porque ahí no la has matado, o sea, digamos que tú la agarras ahí, lo que vas a hacer es, en el círculo, es, supuestamente, tú llegas y la abres pues por el pecho, ¿cierto? Por la parte de la rabadilla. La abres y tú debes como abrirla así con las manos, abrirla y empezar a reventar huesos. O sea, cualquier hueso que te encuentres, no es como que el huesito de la suerte, que es ese que tienen las gallinas, ¿sabes cuál es? No. Es un huesito que si por ejemplo tú estás con un amigo y encuentran ese hueso, se rompe y el que tenga más cantidad de hueso, el deseo se le cumple. Es como el huesito de la suerte, pues. Ni idea que eso existía. Bueno. Pero bueno. Bueno, el caso, tú empiezas a arrancar huesos, el que sea, lo alzas, lo levantas, decía el libro, y empiezas a preguntar, si no te responden, lo que vas a hacer es agarrar, meter otra vez la mano en la gallina, sacar otro hueso y volver a preguntar, levantar la mano y volver a preguntar, en el momento que te respondan, supuestamente, dice el libro, tú tienes que ir a correr, pero viste que, ¿te acuerdas de la calle en Y? Sí. Esa calle en Y, usted tiene que escoger para qué lado irse. Si usted escoge el mismo que escoge el diablo, se lo lleva. O sea, se lo lleva el diablo. Ay, no, rea. Pero si usted escoge el que el diablo y el diablo escogió otro, usted ya lo puede como, pues no sé si pedirle el deseo o la verdad yo no sé para qué es eso. O sea, literalmente no decía como un fin de lo invocas para qué. O sea, además que le pides un deseo como ser millonario, no sé, pues todo tipo de cosas. Okay. Bueno, entonces supuestamente así es como bueno, tienes que hacer el rezo, pues obviamente, como que la invocación y toda la vuelta, y empezar con lo de la gallina, la oración esa que me faltó. Sí. Entonces, bueno, básicamente empezaron a pasar cosas muy raras allá. Resulta que había una señora que vivía sola con su hijita, allá mismo vecinos de nosotros, y ella era muy puntual llevando a su hija a la escuela, un colegio de monjas, pues, que tú sabes que son muy estrictos y son muy legales, pues, con ese tema. Sí. Y la señora vivía sola con la niña, y resulta que un día, la niña tenía por ahí, ponle tú unos 10, 11 años, más o menos. Ok. Empezaron, la señora no la volvieron a ver porque era una señora, digamos, que era muy puntual con su hija, la llevaba al colegio todos los días, y empezaron a pasar los días y la señora por ningún lado. Y la señora normalmente salía, se tomaba un café, un tinto ahí al lado de un kiosco que había de unos vecinos, se tomaba el tintico, entraba por la niña mientras como que la niña se organizaba y se iban, y la señora no apareció. Pasaron 4 días cuando uno de los vecinos, pues ya les parecía muy raro, cuando en una de las ventanas, que son de esas casas tipo de bareque, que tienen esas ventanas de madera grandes, así con... Sí. Pues son muy altas y el coso, así muy pueblito paisa. Sí. Llegan y rompen la ventana y lo que ven primero, mirando hacia la ventana, es la señora boca arriba, con los ojos abiertos, mirando la ventana. O sea,
el vecino lo que hizo fue verla primero a ella así con los ojos mirándolo. O sea, pero como así acostada boca arriba y mirando como por un lado así. Así, hacia arriba, como si estuvieras acostado, boca arriba y pones la cabeza hacia atrás. Ok. No hacia los lados, sino hacia atrás, como intentándote alzar con la nuca. Ah, ya, como. Sí, ok, listo. Sí, como tipo posesión. Ajá, sí. Melo. Entonces, cuando pues obviamente vieron que la señora estaba así, la cama estaba llena de sangre, las paredes, en los focos de la luz habían manos como que ella como que intentó prender la luz y estas personas como que, o sea, porque hay varias cositas que pasaron ahí y hay unas huellas, unas manos en el foco, como que intentaron como desenroscar el foco para que no se prendiera más la luz. La encontraron con muchos cortes en las manos, como que agarraba algo filoso, lo agarraba así y hacía un corte muy profundo. Cuando siguieron revisando encontraron a la niña en el baño también así degollada. O sea, es una escena que me tocó a mí, digamos, por ser vecinas y conocidas y toda la cuestión, pues fue una escena muy muy trágica. Sí. Entonces resulta que nunca se esclareció si fue asesinato, si fue pronto algo con ella que de pronto se sintió mal, porque resulta que ese libro que habíamos agarrado nosotros estaba cerca de la casa de ella. Entonces, pues, básicamente, brother, esa casa en este momento, si usted va a pasar por allá, verídico, vas a encontrar una fábrica como de metales, encuentras la casa totalmente abandonada y encuentras como el resto de los vecinos, como segundo y terceros pisos de vecinos al lado de esa casa. Y en esa casa no vive nadie, no hay nadie, porque empezaron a escuchar muchas cosas raras de ahí, gritos, estruendos, y sin embargo pues esa casa se le quitó la mitad del techo y sin embargo se siguen escuchando pues como cosas muy muy raras. Entonces pues nosotros asociamos mucho todo lo que nos pasó a nosotros con el tema de esos muertos, cuando empezamos a escuchar los ruidos, empezamos a ver sombras, digamos, perros que te ladran así a una distancia y de un momento a otro se paran y se van caminando. Ok. O sea, ¿quién putas en su vida? Pues no sé, ojalá que alguien más lo haya visto, porque eso fue lo que yo vi. Se fue completamente la luz, el perro empieza a ladrar durísimo. Yo empiezo a llamar a un tío que era vecino, nunca me responden, y lo que hace el perro es pararse y irse caminando para el lado donde estaba mi casa, donde vivía yo en ese tiempo. Ok. O sea, ¿cómo putas explicas todo eso y cómo eso te persigue? Y hasta que llega un punto como que, lo que yo te decía ahorita, como que tú le das explicaciones lógicas a las cosas para evitar ese mismo sentirse, esa sensación de escalofríos. Y es como que no, esto pasó así, el perro tal vez tenía ganas de orinar y se paró para orinar, pues, ¿me entiendes? Maricadas así, que uno como que trata de darle el visto bueno. Entonces yo dejé de pensar en esas cosas, pero sí me quedé como con una pequeña secuela, y es la que te conté, de que cada vez que voy a entrar a un lugar oscuro, me imagino lo peor. Si lo veo, no me desmayo y salgo corriendo. Pero, exacto. ¿Me entiendes? Es complicado. Y el libro mi mamá no lo hizo quemar. Lo agarramos en una fogata y eso se prendió, pues obviamente, pues. Oye. Lo más raro es que había una llamita más bien rara, como que explosioncitas raras. No sé si terminamos con el hechizo o qué, pero desde ese momento empezaron a pasar como esas desapariciones, esas muertes, aparecieron más muertos en el río, animales súper raros apareciendo así también muertos, ¿no? O sea, es como, fue raro, la verdad, muy, muy pesado. Pero ya el día de hoy ya está normal. Sí, digamos que no, ahorita por ejemplo, sabes que las abuelas son como muy arraigadas a la tierra, ¿no? Como que las abuelas no me quiero mover de acá, esta es mi casa y aquí me quedo. Acá me muero, sí. Exactamente, entonces mi abuela aún vive allá, yo, claramente pues yo voy y la visito y todo, pero siempre que es de noche, que vengo de noche, me acuerdo de todo eso y se siente, o sea, la verdad se siente muy pesado, porque por ejemplo ahí también violaron personas, no sé, o sea, eran cosas que pasaban, no sé si por la época, por lo que sea, pero eran energías muy negativas.
y empezar, que apareciera un libro de esos, que empezaran pues como no sé, ese tipo de cosas así. Sí, es que de por sí el libro ya es complejo. Si uno ve un libro, ¿y el libro solamente decía invocar al diablo o habían más cosas que decía el libro? No, decía como amarres, que es como lo más común. Sí. Amarres, invocaciones, magia negra y magia blanca. Es como que te da la opción de qué te quieres leer. Entonces, parce, aparecían un montón de nombres de demonios, aparecían lugares en la tierra como donde existían pues como cosas raras. Y de lo único que yo me acuerdo de ese libro, que yo me lo leí todo, pues, parce, súper inocente. Obvio. Me lo leí todo y lo único que me acuerdo es como los pasos de invocación del diablo. Y el libro, acá preguntan, ese libro era escrito a mano. No, era escrito a máquina, estaba como a máquina de escribir. Porque en ese tiempo como que pues obviamente lo digital no estaba, era como a máquina de escribir. Y era la tinta, pues se veía que la tinta estaba desgastadita, pero se entendía bien, o sea, no era como que te costaba trabajo leerlo ni nada. Okay. Entonces, marica, no sé, para mí lo más loco que me pareció muy loco, aparte de lo que vi así ya vivido, fue lo de ese perro, o yo no sé si era un perro, pero ya después de que se quemó el libro, pues ese tipo de cosas no dejaron pues como de pasar. Mi abuela sigue viviendo allá, está al lado del río, claramente. Obvio. Pero no, como que no pasó como a mayores, ¿me entiendes? Como que, pues obviamente pasó cosas muy mayores, pero digamos que no Pues volvió sí. como a suceder, o que me haya pasado así, o uno lo ignora, ¿no? Que sabe, de pronto uno lo ignora, si pasa y uno lo ignora. Papi, muchas gracias, mi hermanito. Hágale, mi niño. Muchas gracias a vos.